Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy estamos muy contentos porque presentamos los oyentes y tenemos oyentes. En principio por el cambio de horario, era muy de temprano y ciertamente, bueno, mejor un lunes a las 4 de la tarde que un jueves a las 9 de la mañana, donde seguramente están viendo clases con el profesor allá, o quién sabe si están viendo historia del arte, materias rigurosas de la escuela de letras y bueno, de las UCAP también. Estamos aquí, nos acompaña Armando Paul. Armando Paul es novelista, guionista, también profe en UCAP, una novela estupenda que se llama Close Up, y a mi lado el autor de Los Oyentes, esta monumental, voluminosa obra, pudieran ser incluso 3 novelas en una, Antonio López Ortega, que también es cuentista, ha desarrollado con eficacia también el minicuento, la minificción, y ya notamos que también es lucho en la macroficción con una novela de 800 páginas donde hay temperamentos, hay historias del cuerpo, de la vida y de la ciudad. Y por supuesto, ustedes que seguramente estudian letras también pudieran trabajar o leerse Los Oyentes con estas teorías del camino del héroe tan en boga hoy en día y combinarla, ¿por qué no?, con estas teorías junguianas o incluso astrológicas en momentos místicos y míticos en los que vivimos, donde la gente busca cualquier asidero de fe. A veces los astros nos confieren ideas para ayudarnos a discernir nuestro destino. Acompañemos entonces a Bernardo, a Mariana, a Alvarito, a Emmarí, a Carlucho, Gallo, Andrés, Yoyo, Gustavo, Eduardo, Terés y Selena, a que maduren, crezcan y entiendan lo que ha sido pues la vida a través de la música. Hace exactamente un mes conversaba con Antonio en la FILUT también sobre esta novela, sobre la constante triangular de los oyentes, que de hecho está también dividida en estas 800 páginas. No es solo un capítulo, son 3 partes y cada parte está compuesta por 6 episodios. Está el lado A, el lado B o el lado C, como antes eran los vinilos. Hoy en día, bueno, hay playlists que pueden extenderse hasta el infinito, 1000 canciones, pero antes, de hecho en mi época, en los 90, cuando tenía la edad de los protagonistas de esta novela, cuando descubren el rock progresivo, tenía que escoger muy bien qué canciones grababa en un cassette, porque el cassette solamente me permitía grabar 30 minutos, como una playlist hoy en Spotify o en YouTube, puedo incluso competir con el infinito, caben 1000 canciones, 3000 canciones, pero en aquella época era complicado y tú debías de elegir qué canciones te llevabas contigo a la playa en un cassette que solo podías contener allí 60 minutos de grabación. Pues le decía pues que esta novela tiene una constante triangular, el lado A, el lado B y el lado C, la adolescencia, la adultez, la madurez, lo íntimo, lo público, lo privado, lo íntimo cuando estos personajes discuten sobre las canciones en el búnker, un lugar que es un refugio y es amistad, lo público con Trilogy, que es una miniteca, y Starless, una revista sobre rock progresivo, que no iba a imaginar, y lo privado, pues las relaciones afectivas. Y también, muy importante para los profes de teoría literaria y de historia de la literatura venezolana, esta novela es transgenérica, como llaman hoy en día, porque también se mueve en 3 géneros: lo narrativo, la novela y también lo ensayístico, porque a lo largo de la madurez de los protagonistas o de Bernardo, la voz principal, llamémosle así, va escribiendo lo que se llama un cuadernillo que luego desecha durante su juventud, más grandecito, algo que llama insight, y por último Embroñario, ya es un señor adulto que regresa al país y empieza a escribir pues otro cuaderno con reflexiones sobre la música y sobre todo sobre la vida. Y también la crónica, porque nos cuenta
ese pasado que no vivimos. Yo no lo viví, lo vivió mi papá, mi tío, y conocieron esa música, pero también conocieron un país próspero. Ahora viene pues esta primera pregunta para Armando y para Antonio. En esta novela tan triangular, tridimensional, la música, en cierto punto de la novela, se dice lo siguiente: sirve para fijar la memoria, para reconstruir ya sea el país o una relación, y también para honrar. Y la música, muchas páginas después, como 357 páginas después que se anuncia esto, también se nos dice que nos ayuda, nos ilumina, nos nutre y nos transforma. Mi primera pregunta en esta conversa progresiva, que también va a evolucionar al son de Génesis con Crison hoy es la siguiente: ¿cómo es el Antonio o cómo es el Armando de los 70 en comparación con este Antonio, con este Armando del 2025? ¿Cuánta música ha corrido y cuánta vida ha corrido? ¿Siguen escuchando lo mismo? ¿De qué manera, en todo caso, la música los ha iluminado, los ha transformado? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Qué grato ver a gente tan joven interesada en bandas más antiguas que Guns N' Roses. El arranque de la novela a mí me conmovió muchísimo por una serie de coincidencias. Ese momento de la revelación del grupo Yes, del que Antonio López Ortega, el autor de la novela, es como el diácono, un devoto de Yes. Yo también la viví. El que primero se hacía del acetato, como esos que están ahí. En aquel entonces, fíjate, no era tan difícil no era tan difícil en la época de Antonio y mía hacerse de estos discos. Tú mencionas otra tienda, pero a la que yo iba era de un disco. Son música. Estaba en el centro comercial que está al lado de lo que era el centro comercial Chacay. Estaba un poquito más hacia, digamos, hacia Altamira y menos hacia Sabana Grande. Bueno, en los panoramas estaba Anus, Maracaibo y en Chacaito estaba dos discos. También tenía una tienda en la avenida Urdaneta. A mí me bastaba la mesa que me daba para comprarme un long play o dos. Y yo soy un espécimen de agua salobre porque como estudié en un colegio musical, el Emil Friedman, a los 11 años me captaron para que hiciera estudios formales y académicos de música y aprendiera a tocar violín. Entonces yo tenía ese conflicto que tuvo un momento muy dogmático en el que me autoimpuse una veda del rock. Pero tengo un hermano mayor maravilloso que dijo que lo querían para que tocara el cello. No. Yo quiero tocar batería.
y papá consintió esa rebeldía. Y bueno, había un Carlucho en la cuadra de la bolera en la que yo vivía. Y otros personajes que coinciden con Fernando, el Gallo, Bartol. Pero éramos unos bichos raros, perdónenme la palabra bicho. Éramos unos raros, aún en aquel entonces. Cuando íbamos a la fiesta de 15 años, ¿qué tenían? Los que tenían más dinero contrataban directamente a Billos y a los melódicos. Y yo los odiaba intensamente. Esta música, específicamente el rock sinfónico, ante la que aparece un cantante como Cat Stevens, como el miedo de la partida. O sea, Cat Stevens era el fácil, el facilito. Entonces después venían las complicaciones musicológicas existenciales de un jazz o de un Génesis en la etapa de Peter Gabriel. Estoy mencionando un nombre que tal vez a ustedes no les suene a nada. Peter Gabriel, Phil Collins, el baterista, y la devoción por las carátulas de Jazz, que no era mi favorito desde el punto de vista musical. La escuchaba más que una mayor. A mí me encantaba Genesis y el trío británico. Teníamos preferencia por el rock británico. No sé si porque vivimos una parte de nuestra infancia en el Reino Unido, en la época en que The Beatles cantaron All You Need Is Love, en la primera transmisión satelital del año 64. Bueno, imagínense el año 67 lo que representa para ustedes. Génesis, el trío Emerson, Lake and Palmer. Cuando murió Emerson, Lake and Palmer, ya siendo mi dos hermanos y yo, gente madura, cuando el cerebro o el principal de ese trío, Emerson, Lake and Palmer, Steve Emerson, se pegó un tiro. Mi hermano, que tenía no sé cuántos meses, no enviaba un mensaje de WhatsApp, lo mandó. Se murió un pariente. Y de esa manera tan trágica, ¿no? Él perdió la capacidad motora de la mano izquierda y eso no lo pudo soportar. Luego vienen a ver. Entonces, como yo estaba entre esas dos aguas, yo escuchaba el rock sinfónico escondido. ¿Quiénes más estaban? Yes, Genesis. Gentle Giant. Imagínate. Yo tengo un amigo común con Antonio, que cuando
éramos compañeros de habitación, compartíamos un apartamento en nuestra inocencia de solteros. Él escribía crónicas, escribía reseñas de discos de rock para el Nacional. Y él me inició una cantidad de, sobre todo el rock argentino, que era el que yo menos conocía. Y él me contó que una vez en Londres, él entró a una tienda y pidió un disco de Gentleman. Y el vendedor le dijo, "You are the last fan of Gentleman." ¿Y cómo te ilumina a ti la música, Antonio? Bueno, a ver, voy a ser muy feliz con la pregunta de Mario porque hay cosas biográficas. Podemos bajarle un poquito más, porque les puedo asegurar que se me va a ir el oído por la música y no por la... Pero no necesita que hable con nosotros. No, Para mí. escuchan bien, ¿verdad? Sí. A ver, Con alguna dificultad, porque ¿sí? No, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver, aspecto biográfico que me parece como importante recordar en función de la pregunta de Mario, ¿no? Yo siempre he dicho que soy un producto petrolero, porque yo nací en un campo petrolero y estuve hasta los 14 años saltando de un campo petrolero a otro. Eso es básicamente Estado Zulia, eso es Estado también básicamente Estado Falcón. Venezuela tenía en el Estado Falcón todo el proceso de refinación y la producción casi en un 80% concentrado en el Estado Zulia, ¿no? Y a mí, yo nací en una comunidad de pescadores, Punta Cardón, en la península de Paraguaná, donde además 3 años antes de mi fecha de nacimiento, 57, se habían construido en esa península que no tenía nada, 2 mega refinerías que refinaban todo el petróleo que se producía en este país. Yo siempre decía que eso era una especie de Manhattan cuando uno la veía de noche, ¿no? Lucecitas, ventanitas, una cosa así. A ver, entonces la vida petrolera era muy sencilla, unas casas que eran casi como de Lego, la parte social que era el club donde estaba la piscina, los juegos de los chicos, que si el béisbol, una cosa muy sencilla. A los 4 años, entonces moviéndose a otro campo, por ejemplo, puede haber sido bachaquero, o 4 años después, bueno, lagunillas, y así. Entonces, ¿qué recuerdo yo de la casa? O de esa casa, digamos, que era como portátil, ¿no? Yo recordaba como algo distinto a lo que era un closet, un sofá, un barcito que tenía mi papá para los amigos, una mesa de dominó. Aparte de eso, lo que era usual, lo que era distinto era la música. Pero ¿por qué la música? La música tiene que ver con algo de la historia pasada de mi padre, ¿no? Mi padre nació en el año 31 y en el año 46, cuando él tenía 17 años, fíjense lo que significa el año 46 en la historia de la humanidad, fue prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue en el año 45. Y a mi padre lo mandan, mis abuelos hicieron un gran esfuerzo. Mi abuela tenía una fábrica de chocolate en Katia, hicieron un gran esfuerzo para poder poner al hijo mayor en Estados Unidos en el año 46. Lo pusieron en un liceo militar, y era lo más interesante. Yo no sé si fue mi abuela para que no estuviera mucho en la parranda, pero era un liceo militar. Y él tenía libre solamente, por supuesto, los fines de semana.
¿qué hacía mi papá en el norte del estado de Nueva York los fines de semana? Irse a Nueva York. Todos los fines de semana se irse a Nueva York. Tratemos de pensar, yo sé que son muy jóvenes, pero en el año 46, después de la liberación de los nazis, después de haber ganado la guerra, Nueva York era una locura de cruce cultural en todas las dimensiones que uno pueda pensar, en artes visuales, en música, ¿no? Y ese espíritu de liberación, se fue la lluvia gris de la guerra y de la mortandad, y venía una etapa extraordinaria para mucha gente. ¿Qué era lo que había musicalmente allí? Las grandes bandas. Glenn Miller, ¿no? Louis Armstrong, ¿no? Count Basie. O sea, eran las grandes bandas. El swing, por supuesto. Entonces, volviendo yo a mi recuerdo petrolero, en los campos petroleros, la única diferencia, digamos, de lo que eran las otras casas es que mi papá ponía de vez en cuando esa música. Una música que él atesoraba de sus años como estudiante, ¿no? Y que no todo el mundo compartía. Entonces, bueno, yo creo que allí mi oído comenzó, no digamos a deleitarse, pero sí a sentir que era una cosa agradable. Yo reconocía ya como las piezas, ese tipo de cosas. Bueno, eso es un aspecto, digamos, muy importante, la sensibilidad inicial con la música. Y luego viene ya, cuando yo tengo 14 años, salgo de la realidad de los campos petroleros y me voy a Caracas. A mi padre lo pone finalmente en Caracas, ya en una etapa, y yo paso de campos petroleros a una gran ciudad que era Caracas, donde me sentí un poco extraño, donde estaban solamente mis abuelos que yo visitaba en Navidades o en los años verano. Allí, en Caracas, había un personaje que yo quise mucho, que es mi única tía, María Victoria López, que terminó, por cierto, formando parte de una agrupación de música tradicional venezolana que quizás algunos deben recordar, a más de 70, que era Con Venezuela. Con Venezuela fue la formación que creó Osvaldo Lares para rescatar toda la tradición musical autóctona de este extraordinario país, ¿no? Las fulías, los distintos tipos de joropo, toda esa cosa maravillosa. Y mi tía se volvió una gran percusionista porque tenía también un oído muy musical. Bueno, lo cierto es que con estas pequeñas dosis culturales, sobre todo de las bandas, y mi tía era muy adepta a los Beatles y me metió en la lectura de los Beatles. Me acuerdo mucho de los últimos discos, Abbey Road, Let It Be. Ya estamos en la postrimería, ¿no?, de los Beatles, 68. El álbum blanco. Blanco, correcto. Los discos temáticos, de alguna manera los discos temáticos que luego desarrolló el rock progresivo, ya estaban de alguna manera en las propuestas de los Beatles. Es que el álbum blanco es como el canon del rock que vino después. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó después de la muerte de los Beatles? 68, 69, 70. 69. Bueno, ya estaba allí de alguna manera en el 68, estaba el primer disco de King Crimson. En el año 69 estaba, en el 67 el primero de Jethro Tull, ¿no? Esos grupos que venían por debajo, que eran nuevos, que eran por supuesto muy cercanos a los Beatles, pero estaban ya experimentando otra música. Estaban experimentando rock, pero un rock que de pronto podía fusionarse con el blues, que podría fusionarse con la música tradicional, que podía fusionarse también con el blues, ¿no? Eran músicos, digamos, extraordinarios. Bueno, yo creo entonces que la riqueza con la que viene el rock progresivo fue realmente muy determinante. Y yo tiendo a pensar
que hubo un gran siglo de oro que se puede concentrar entre el 68 y el 75. No quiero decir que no había antecesores, claro que había antecesores y claro que todavía hay grandes grupos, pero ahí se produjo una explosión difícil de entender por la grandeza, por todo lo que ocurrió. Hay una cosa en el comienzo del libro que me toca biográficamente también, que es cuando yo escucho por primera vez la pieza And You and I del disco Close to the Edge del año 72. La sensación que yo tuve allí es que esa tarde con mi amigo Carlos, la sensación que tuve es que yo estaba conociendo la belleza, que yo estaba conociendo, digamos, la estética. O sea, lo que yo sentí allí, cómo eso me removió, cómo pasé de no entender a sí entender, me parecía una música marciana, una cosa que venía como de otro planeta, una cosa que nunca antes había oído. Y eso me perturbó mucho. Y me perturbó también a los amigos más o menos de la edad. Estábamos entre primero y segundo año de bachillerato, entre 13 y 14, ¿no? Y bueno, yo, el sentido de lo estético en mi vida profesional, adulta, yo siento que nació allí, que nació en ese momento. Y esta novela es muchas cosas, pero yo he querido siempre pensar que es un tributo que yo he intentado hacer para agradecerle al rock progresivo el hecho de haberme permitido descubrir la belleza, el concepto de la belleza. Todavía escucho esa pieza, todavía la escucho, ese comienzo de una guitarra de 12 cuerdas y unos teclados de... Bueno, todavía se me paran los pelos, todavía soy capaz de llorar cuando veo esa pieza. Me parece sublime, me parece. Y así muchas otras. ¿Cuál es And You and I. Sobre todo, ¿Cuál cuando popular era el anciano? Sí. Ese es del cuento del océano. Sí. De los cuentos del océano. ¿Tiene otra pregunta? Claro, tengo Bien. unas 800, una por página. Justamente mi segunda pregunta, mi segunda reflexión, cuestionamiento, reflexión, digamos, acerca de la música, va justamente con la palabra clave honrar. Los oyentes es honrar la música. Hay mini biografías aquí de personajes que atraviesan vicisitudes, penas, alegrías, rupturas, y la novela, en el engranaje de la novela notamos algo muy particular, que, bueno, voy a hacer un spoiler de los spoilers de los oyentes. Cuando ustedes lean los oyentes, más o menos por la página 377, por allí, y se empieza a hablar de que Génesis está en una ruptura, Peter Gabriel deja Génesis, o que en otro caso Robert Fripp disuelve King Crimson para volverlo a rearmar. Probablemente en ese episodio las parejas también se quiebren o vuelvan a reanudarse, y eso es importante también en los oyentes y a la sazón pues, de esta novela. Es una novela que honra. Uno de los pasajes también más bellos que me ha gustado justamente tiene que ver con esta cita que pudiera ser el otro género literario que encontramos en los oyentes, que es una traducción. Bernardo traduce piezas importantes como Battle in the Empty Forest, como el de Pensile Fleury, muy malo, o Sky Blue, que fue una de las cosas más bellas que encontré en la novela, y en todo caso podría ser un homenaje a aquellos que se han ido, porque comienza Bernardo, que lleva la batuta narrativa de la novela a través de sus cuadernillos, de sus ensayos, de sus textos embrionarios,
comenta aquella vez que vio en video un concierto de Peter Gabriel en Milán y Peter llamó a los Blind Boys of Alabama, que es un grupo compuesto por puros ciegos con una voz que lleva un dolor adentro. Sí. Ellos cantan con la raíz de un dolor inconmensurable que no sabe de dónde viene, desgarrado. Y justamente es un canto a aquellos que se nos han ido. Ayer se nos fue una gran autora en Venezuela, Elisa Lerner, cronista de estos años también, donde los oyentes se significan, y quería leer este pasaje. He perdido mi tiempo, he perdido mi lugar, cada vez que veo el cielo azul, en sus ojos celestes que iluminan tu cara, podría estar el cielo azul. He aprendido a volar, he aprendido a hundirme en el cielo azul. Un viento cálido atraviesa la piel del planeta, canto a través de esta tierra, pero la tierra también canta a través de mí. Quiero alcanzar la sombra profunda del cielo azul. Todo viaje alcanza, ya el hogar no existe. Nos movemos para creernos recurrentes, libres al pasar, sueltos al divagar. El tren que alguna vez partió supo grabar mi despedida. Si vuelvo al camino, siempre me acompaña el cielo azul. Se siente una presencia, un peso que nadie puede negar. La voz que alguna vez me llamó, hoy me sigue llamando. Mi corazón es lo más íntimo. Mi corazón en lo más íntimo llora. Y si ese llanto en verdad se desprende, que siempre sea el del cielo azul. Un poema de Antonio López Ortega que se ha inspirado en Sky Blue de Gabriel, pero sobre todo en esa puesta de escena. Le pregunto a Armando, le pregunto a Antonio, a los AA, cuando escriben, a quién le canta, a quién le honran, cuando escuchaban o cuando escuchan hoy en día esta música, ¿dónde está ese punto en el tiempo y en el espacio donde fijan la memoria, donde cifran esos dolores y en donde encontraron esa iluminación peregrina? Bueno, es que todo lo que se agolpa en mi cabeza, en mi memoria, tiene mucho que ver con el estímulo de la lectura de los oyentes del programa. Como les decía, yo me autoimpuse una veda del sinfónico hasta que me gradué de bachiller y salí del río. Entonces, ahí que otro momento, es otro turning point de la novela, la aparición de Richard Dufour. Es que la oferta de música hoy era tan diversa, tan rica, había tanta creatividad, tanta expertise y tanto imposible. No había ninguna música que se pudiera decir esto es lo que hace todo el mundo. Lo que oíamos en el rock sinfónico si éramos pocos. Y en el grupo al que yo pertenecí no tuvimos representación femenina. Que yo sé que por ejemplo a Rosa le encanta esa música, pero no, era una cosa de varones, ¿no? Y entonces viene el momento de Return to Forever, Chick Corea, jazz progresivo, jazz fusion. Chick Corea vino a Venezuela al menos 3 veces. La primera vez fue en el Teatro Altamira, que ustedes jóvenes no creerían dónde estaba el Teatro Altamira. Ahí lo que hay ahora es un terreno baldío, que se supone que es de la cama, un hueco. Ahí se presentó el Chick Corea.
Y así, bueno, yo empecé a iniciarme en un jazz más exigente. Los blues, Miles Davis y su arreglista, el disco Gil Evans. Miles Davis acompañado por el Olimpo del jazz de ese momento. Y es el nacimiento del cool jazz, que también hoy por hoy tiene una visión reducida, muy especializada. Pero en aquel entonces uno podía escoger. Y había radios que respondían a nichos. El que quería oír música clásica sintonizaba la radio nacional. El que quería escuchar el rock tuvo en Venezuela en esos años en que Antonio y yo éramos unos adolescentes, tuvo un gran profeta llamado Iván Locher. Y él nos orientaba, nos decía que había que comprar y que no. Convirtió el rock en un asunto intelectual. 5 capítulos de los 18 de los oyentes es Carlucho, Bernardo persiguiendo Iván Locher por todo el canal para que les dé una entrevista. Porque caramba, era el que sabía de rock sinfónico o de rock progresivo. Sí. O que era qué cosa, era lo mismo, se diferenciaba. Mi hermano mayor iba a Radio Capital nada más a verlo transmitir. Esa era nuestra celebridad. En un país pequeño no tenemos a John Anderson ni Rick Wakeman, pero tenemos a Iván Locher, que es el que pone los mismos. Hay una escena muy linda y probablemente les gusta a los chicos acá de LOCAP, que bueno, en el proyecto, creo que era Café de Literatura de bachillerato, era buscar a alguien famoso y entrevistarlo. Bueno, y entonces eligen a Iván Locher, nada más y nada menos. Por supuesto, cuando lo van a entrevistar, ponen la corte, Iván Locher se va ofuscado de estos muchachos y tal, pero luego lo buscan con un cassette, con una playlist que ellos hacen de esas de 60 minutos muy bien curada. Y Iván Locher dice, pues estos muchachos tienen algo, y accede a atenderlos. Y es una escena muy, muy cool porque conecta, yo creo, con esta juventud. Sí, luego Iván Locher envejece y se convierte en una voz más de la radio. Pero para cuando nosotros éramos lo que nuestros padres llamaban unos pavos, esa palabra ya no se usa, ¿verdad? Pavo viejo. Cuando nosotros éramos unos pavos, Iván Locher era una personalidad. Quizás el Iván Locher que yo conocí fue el de BK, aquí en Venezuela en los 90, Televen o algunos otros canales querían imitar ese auge que había tenido MTV. Iván Locher tenía un programa a eso de las 10 de la noche, los viernes en Televen, donde pasaba conciertos. Y para mí esa era una ceremonia. Retomo la pregunta que le tenía Antonio. Casi a la mitad de la novela habla justamente de que la música como ritual, como ceremonia, como instancia, como ascenso. ¿Cómo fue para ti ese momento de empezar a ver la belleza, para retomar también la pregunta anterior, para conocer la belleza de la música y cómo te llevó, cómo fue el salto de la música, de las letras de King Crimson, Genesis o Yes a la literatura? ¿Qué tanto asocias o qué tanto fue ese puente, esa conexión entre la letra, digamos, de Peter Gillian o del mismo Gabriel o del mismo John Anderson, con los poetas que leímos? Peter Gabriel, un gran y el letrista de King Crimson, que hace poco falleció también. Peter Seinfeld. Acaba de morir. Sí, hace 2 semanas. Sí, y es de la época de los concept albums. Sí, exactamente.
Jethro Tull, que es una obra maestra, y The Lamb Lies Down por Un disco doble, de que Alan Parsons aspiraba a hacer una película a lo de Wall, pero no lo logró. No lo ha logrado. Alguien la hará, ojalá. Hay una pieza animada hecha a partir de suerte de videoclip larguísimo de Lamb Lies. Yo creo que uno de los elementos de diferenciación de ese periodo a cualquier otro periodo, aparte de la explosión de composición, de libertad, es que, a ver, no lo digo por mal, pero nosotros vivimos tiempos donde todo está codificado, donde una pieza de radio no puede pasar de 3 minutos, donde las grandes casas editoriales pues sencillamente están sacando libros para comprar un fin de semana, libros que no tienen, digamos, mayor trascendencia, ¿no? Yo creo que también lo que ese periodo permitió fue que las cosas de calidad, las cosas con sentido artístico, serio, profundo, estuviera de alguna manera a la mano, ¿no? Es decir, estas agrupaciones podían hacer cosas que en este momento son imposibles, ¿no? Por ejemplo, un disco de 40 minutos, una pieza de 40 minutos, como si fuera, digamos, una obra clásica, ¿no? Una pieza clásica. Eso hoy en día es muy difícil, ¿no? Hoy en día la buena literatura, digamos, la literatura que queda, que no se preocupa por un problema de audiencia, pues eso hoy en día es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. A ver, los grandes concursos, bueno, son como, ¿qué es el Premio Planeta? Bueno, es nada, literariamente no es nada, ¿no? Es un fenómeno, digamos, de plata, para llenarse los bolsillos, y esas son novelas que premian y luego van a la basura, ¿no? No lo digo de manera peyorativa, ¿no? Sino, si a uno le piden, menciona 5 premios Planeta. Sí, nada. Entonces, hay que sencillamente entender que el arte, el gran arte, predomina. Es decir, nosotros todavía estamos leyendo a Quevedo, ¿no? Y estamos leyendo o escuchando a los grandes compositores de toda la vida, ¿no? Es decir, el arte, digamos, va más allá del tiempo, Yo he pensado, por ejemplo, que el arte es quizás la herramienta más interesante que el hombre o que la humanidad ha encontrado para vencer a la muerte. Porque eso no lo podemos hacer, humanamente no lo podemos hacer. Pero yo creo que el arte es lo que nos permite, digamos, lo más cerca de la vida eterna. O sea, vuelvo y repito, Quevedo tiene 500 años de muerte, pero Quevedo no está muerto. La obra de Quevedo no está muerta, como tampoco la de Goethe, tampoco la de Sócrates, ¿no? Es decir, yo creo que el rock progresivo como fenómeno musical masivo, porque lo fue, bueno, fue una cosa extraordinaria desde el punto de vista artístico. Es una pieza, es una experiencia que queda, ¿no? Como el gran jazz que queda, como el gran blues que queda, como el trabajo de Blind Boys of Alabama queda, y eso de alguna manera lo experimentamos, ¿no? Entonces, no lo digo despectivamente, la mayoría de las cosas que oímos, que a veces vemos,
bueno, francamente no sirve, es pasajero, ¿no? Lo que sirve es aquella experiencia artística que queda. ¿Me explico? Y eso fue uno de los elementos que en ese periodo ocurrió, ¿no? Y bueno, de alguna manera a mí me pareció importante hacer como un retrato narrativo de eso desde una perspectiva además de Venezuela. Y que fue un momento nuestro donde pudimos ser muy cosmopolitas. Estábamos muy al día de todo, ¿no? Afortunadamente nos llegaba la gran información del mundo. Teníamos grandes museos, llegamos a tener grandes emisoras, es decir, teníamos las editoriales, no se diga, las primeras grandes traducciones, en fin, estuvimos en un momento en el cual estábamos, bueno, compitiendo con el mundo, ¿no? Y desde una perspectiva hispanoamericana, que siempre estaba un poco rezagada, pues no, en ese momento, miren, francamente, uno compara a veces los 70 de Venezuela o de Argentina con los 70 de España y, bueno, Venezuela, estábamos leyendo a Cavafy, o estábamos leyendo las primeras traducciones de Pessoa, cuando en España no había, ¿no? Yo ahora que estoy viviendo en Canarias y hablo con escritores canarios y se ponen a recordar los años 60, 70, cuando todavía quedaba el franquismo. Tengo un gran amigo, gran crítico de arte, que es Nilo Valenzuela, me decía, yo me alimenté de los 70, yo conocí, o sea, mi acceso al mundo artístico en los años 70 en Canarias era Monte Ávila de Torres. Me lo decía a mí. O sea, el primer Reverdí lo leyó allí, el primer Cioran lo leyó allí, ¿no? O sea, para que también nos demos cuenta nosotros como país lo que hemos tenido en determinadas circunstancias, ¿no? Y como John Cage. Exactamente. Vimos a Merce Cunningham, aquí vino Pina Bausch 2 veces. Hay que ver lo que es el Festival de Teatro, de Artes Visuales, perdón, de Artes Escénicas. O sea, eso lo tuvimos, además, lo tuvimos a la mano. Entonces, claro, nosotros que éramos adolescentes en ese momento, nos alimentamos de una manera que hay que dar las gracias a instituciones, a personas, a maestros, ¿no? Porque Venezuela fue, repito, tuvo una fuerza muy cosmopolita en años muy importantes, en los 60, 70, 80. Dentro de ese gran bagaje, lo de rock progresivo es apenas una lista de algo importante, sin duda. Es un nicho, es una especialidad, porque estaban también los seguidores del jazz progresivo, Claro. de Chick Corea, de Exactamente. Andy Meola, Sí, que yo no entrevisté a Andy Meola, sí. fue una competencia de ver cuál de los dos era más tímido. No hablamos nada. Miren, aquí acaba de morir, hace 1 semana creo, Jerry Wall. Sí. Bueno, hablando de rock sinfónico, que ahí hay unos capítulos. Yo recuerdo lo que fue ver en el teatro Paz Mateos, 73, 74, ver un grupo que se llama La Banda Municipal. La Banda Municipal era una propuesta de música venezolana, de todos los códigos de la música venezolana. Bueno, una mixtura con el rock. O sea, una cosa extraordinaria desde el punto de vista, ¿no? También son los tiempos de Vita Pérez. También los tiempos de Vita Pérez. Todo eso estamos innovando. Sí la hay,
bastante imperfecta, pero sí la. En YouTube hay bastante de Pero metal. son unos registros muy malos. Muy mal. Sí, aquí están bueno, 3 canciones que se mencionan de Litas, Porque Farlejón, Moy y alguna otra. Ah, no, sí. Pero la banda no grabó un disco. No, Vita tuvo tarima. Yo conocí de hecho a la banda municipal gracias a este libro de Félix Ayueva, por Ricardo fabricado acá. Mira, yo digo él. Y ahí fue que empecé a indagar, porque no lo conocía sino hasta hace 12, 15 años atrás. Chicos, no crean que aquí solamente se habla de rock progresivo de los 70, también es el final, en ese lado C llamado después o after de los oyentes, se nombran a músicos que están ahorita, de hecho, haciendo gira, como Florence and the Machine, que me gusta muchísimo, o Steven Wilson, que se ha encargado de remasterizar a Gentle Giant, o a Yes, a King Crimson, y es un gran músico también. Y también está Tool, y Anathema, y Dream Theater, que han sido grupos que están todavía vigentes. Los oyentes probablemente en un top 10 de novelas voluminosas, la tercera más extensa que he leído, el primero va hasta 1966, Crónica de la Intervención de Juan García Ponce. En esta novela, no tan conocida, se tributa el cuerpo, el tacto, pero los oyentes es un tributo, un homenaje a este sentido que en la literatura quizás pase o se subestime. Probablemente una de las mejores escenas que he leído, además de la de los oyentes, está en la novela El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina y en un relato que se llama Gavilán Colorado de Arturo Uslar Pietri, donde se narra el desplazamiento de una bala en la ciudad. Muy parecidas ambas escenas, y aquí, bueno, hay una reverencia pues a la música y también a la creación. En cierto punto de la trama leemos lo siguiente, y esto puede ser también tomado para algún taller de narrativa. Todo creador vive momentos oscuros, todo intérprete intuye que la luz viene esencialmente de las sombras. No hay acto de trascendencia que antes no haya jugado con el barro y la miseria. No hay belleza que antes no haya abrazado el dolor. Y son imágenes que están aquí que refieren a la creación de la música, pero también a la creación literaria. Se acerca la novelística, la narrativa de Armando, Antonio, a esto que describes acá. Sí, es inevitable la música. Sí. Pero este libro es una novela de lectura apasionante, pero que amerita demorarse. Y el asunto es la música. Pero a mí no es un joven periodista familiar de tan joven. Me dijo, los personajes de tal autor no comen. No como. Esto sí, porque Esto hay está comiendo todo el un tiempo. capítulo de gastronomía francesa. Y los personajes, como comen, escuchan música, ¿sabes? Aquí se pelean los pequeños. Hay uno aquí que generalmente creo que no se menciona o muy poco la música en particular, sino que casi que un catálogo de un menú cuando están en Francia. No, creciendo de inicio, que comen, que oyen música, Sí. que se desplazan, van así, están moviéndose. Sí, hay sentidos aquí, Hay sentido, del gusto, del olfato. edición, Y imagen. sí, por supuesto. Pueden venir de una pieza musical que ellos consiguen
algún tipo de referencia en su realidad inicial. En la descripción de la piel de la mujer, que eso de cada torno, si fulanita tan bronceada, pero lo hace de una manera muy hermosa también, pero cómo destaca todo el tema visual, ¿no? También, yo como observador, Hay análisis de las portadas. también en el diseño gráfico. Sí. Y, Otro icono era Roger Dean. ¿Perdón? Roger Dean. Esa es la carátula de la revelación. Bueno, ya para terminar, una anécdota que también me recordó mucho en la novela, de esas de revelación. Como yo era ese espécimen de agua salón, que me movía entre varios grupos, tengo un amigo que es un director que está muy destacado, que no puede olvidar el día que yo le mostré la carátula del sargento, que él no sabía quién era el de Pipas. Entonces, había para todo, ¿sí? Había las estaciones de radio para los que quisieran escuchar música venezolana, más que todo música llanera, porque la gente entiende por música venezolana la música llanera. Pero música popular también. Después, una emisora que era puro de bolero, que si los panchos, estos conjuntos cubanos, Son cubanos. la Sonora Matancera y los más tradicionales, había unos famosísimos que eran un trío, el trío Matamoros. Había una estación que no ponía sino esa música. Ahora nosotros no tenemos eso. No, desde hace tiempo no tenemos muchas cosas. O sea, voy a elegir, esta es mi estación, que a mí me gusta, es la música tradicional caribeña. ¿Cuál es? ¿Sí? Hay algunos programas, hay una locutora que tiene uno que se llama Vitelmanía. Claro que todavía sobrevive. Sí, yo no lo oigo porque me pongo muy triste. hace falta un podcast que hable de música. Hace falta un programa de radio nocturno que hable de música. Exacto. Que dure más de 1 minuto y medio la canción. Exacto, que sea al menos 2 horas con lo progresivo, con vitas. Sí. Podría ser. Vita fue un gran momento. Un gran momento. Un momento. ¿Saben de quién estamos hablando? Vita Brenner. Tarea para tu casa. Vitas Brenner con B pequeña, de la S. De grande. No, Vilitas. De pequeña, Y, de la S. De Lenin Freeman. Vale, bueno, muchas gracias, Antonio, por esta novela. Esta novela, para los que quieren escribir, también es un taller de narrativa. Sí, desde Voy a ver. nos fuimos más por los emotivos de la música y todos los recuerdos que nos trae, y dejamos un poco por fuera, que no es un símbolo, el aspecto formal de la Ay, en acetato que